una mujer feminista, para empezar, más concretamente que es ecofeminista, que además es una de las pioneras del cultivo ecológico en España. Vive y trabaja en un pequeño pueblo de la Ribera del Duero, en Valladolid. Mi pueblo también está en la Ribera del Duero, pero de Burgos, dicho sea de paso. El pueblo se llama Piñel de Abajo, tiene 200 habitantes, como ocurre con muchos de los pueblos de Castilla y León, que lo estábamos comentando antes, y es titular o cotitular de una finca llamada La Solana. En La Solana cultiva cereal, cultiva pistachos, cultiva verduras, uvas. Además, artesanalmente elabora también su harina y su pasta, que se llama La Solana, creo que es la marca, ¿no? Ecológico todo. Bueno, el compromiso de Belén con las mujeres campesinas y con el feminismo la ha llevado a trabajar duramente en el sindicato COAG y en CERES. CERES es una organización que surgió dentro del seno de COAG y que ha ido creciendo paulatinamente. CERES es la Confederación de Mujeres del Mundo Rural, que ahora no está exactamente dentro de COAG, pero tampoco se ha independizado del todo, según me ha comentado últimamente. Es la vicepresidenta de CERES. Lo que pasa es que aquí no viene en calidad de vicepresidenta, sino como mujer feminista comprometida con el mundo rural y, en fin, que tiene sus ideas propias y así va a hablar para nosotras hoy. Nadie mejor que ella para introducirnos en la problemática de las mujeres del campo y esperamos con ello sacar entre todas propuestas de futuro que permitan mejorar la vida de las mujeres y de la población en general en la zona rural. Y no me quiero extender más porque yo creo que hemos venido a escuchar lo que dice Belén. Así que muchas gracias, Belén, y cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todas. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias, compañeras. Me siento muy agradecida, ¿no?, de participar en esta jornada, en esta primera reunión, ¿no?, que yo la considero una reunión de trabajo, porque creo que es el inicio parte del inicio de un camino importante, ¿no?, para avanzar. Y yo no sé si leeros un poco una pequeña introducción que he hecho, no sé si seré muy pesada o no, pero bueno, es una forma de comunicarlo un poquitín más formal. He aceptado este reto siendo consciente de la responsabilidad que supone hablar en nombre de muchos colectivos que pueden o no sentirse representados con mi intervención. Acercarse al medio rural supone remover muchas sensibilidades y emociones, puede despertar empatía y vínculos muy positivos o puede recordar desarraigo y frustración. Vivimos en un momento de gran expectación, se han puesto en el debate y las agendas los grandes temas que afectan a la vida de las personas y del planeta. La gente empieza a ser más consciente, aunque no tanto como se debería. Y lo razonable es poner la mirada en pilares básicos que sostienen todo, la naturaleza y cómo se gestiona, por quiénes y hacia dónde vamos. El debate en lo básico está servido, con gran polaridad. O se defiende un modelo ecocida o se construye un nuevo modelo sostenible, efectivo, que dé respuesta a la permanencia de la especie humana, en riesgo de colapso. El feminismo está empujando hacia esa transición. En fin, es una forma un poco de plantear que cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos del medio rural, cuando hablamos de problemáticas, estamos hablando de algo esencial. Y a veces banalizamos porque, bueno, el colectivo rural, entre comillas, es como yo no veo que habría que definirlo como tal, ¿no? Yo, sinceramente, también me considero urbana. Yo hace como casi 40 años que vivo en el medio rural, pero observo por la experiencia que ser rural o ser urbana en realidad no es o no debería de ser una brecha, no deberíamos de establecer unas diferencias
porque incluso definir a una mujer rural es muy difícil. ¿Cómo la definimos? Porque vive en un territorio, por una mentalidad, por una actitud, por unas condiciones ambientales o relacionales. Yo, sinceramente, vivo como mujer rural en el medio rural, pero también me considero una mujer que participa de la vida urbana. Entonces, cuando se hace la distinción, yo creo que a veces también es interesada. Y pienso que puede ser hasta un interés positivo cuando supone el ser consciente de una serie de dificultades por el territorio. Como he dicho, es complejísimo hablar del mundo como tal, el mundo rural, porque abarca una inmensa variedad de situaciones. En cuanto a las mujeres, yo he ido viviendo un poco cuáles han sido las etapas un poco desde la parte de la administración, de las políticas públicas. Y bueno, hay unas carencias impresionantes, o sea que eso se reconoce desde el principio hasta el final. Y ha habido una cierta evolución. En 2019 se hizo un diagnóstico de la mujer rural. Se tocaron varios apartados, como era el tema demográfico. El tema demográfico, como estáis viendo ahora mismo, es un tema imprescindible porque la demografía es un problema, no sé si me oís bien. ¿Me oís bien? Sí. Es un problema muy grave, y sobre todo en el Estado español. Y claro, justamente en el medio rural es donde la demografía es más crítica y además los procesos un poco de masculinización, lo llaman, ¿no? Y de envejecimiento, pues son más palpables. Y todo esto, pues en este estudio se elaboró con muchos medios, con muchas estadísticas y bueno, pues en realidad nos avanza mucho, porque la demografía sigue siendo un problema gravísimo. Ahora mismo tenemos un ministerio de retos demográficos, se contempla como una de las grandes, pues yo creo que problemáticas porque no hay solución fácil, ¿no? para resolverla. Y bueno, en cuanto a la feminización, pues la feminización se habla en el último estudio de que no está feminizado el medio rural, que está más masculinizado. Y lo que sí que se ha encontrado ha sido un avance en el estudio que se ha publicado ahora en 2021 con respecto a 2011, es que se ha puesto el feminismo como una característica fundamental para que sea tenido en cuenta como perspectiva de género feminista en lo jurídico y en lo legislativo. Yo creo que, en fin, se va colando un poco en cuanto a las políticas públicas una cierta visión feminista, pero lo cierto es que queda muchísimo porque en lo esencial, en lo importante, no se está actuando. Y en este estudio pues hablaba también del mercado laboral, el tema del empleo. Había como tres ejes, el empleo, la parte de los valores y luego la otra parte que era la de los cuidados, ¿no? Y la parte esta. Y en este estudio pues hablaba también de los usos del tiempo, de la calidad de vida, de los estereotipos, de las actitudes sexistas. Bueno, la verdad es que se intentó un acercamiento, pero sin llegar a plantear políticas que pudieran responder a esos datos, a ese diagnóstico. Siempre se han quedado a las puertas. Y cuando se ha hecho este tipo de estudios, era curioso porque planteaban que, por ejemplo, las mujeres que estábamos en el medio rural,
ahora mismo teníamos una sobrecualificación, casi como que era un defecto, ¿no? Que las que elegíamos estar y estábamos viviendo, pues bueno, yo creo que emprendiendo nuestras pequeñas unidades de producción y tal, como que estábamos sobrecualificadas. Quiero decir que se hacen los estudios un poco sin sensibilidad, ¿no? Sin acompañamiento un poco sobre las propias objetivos del estudio. Y ahora, bueno, yo creo que se está viviendo un momento ahora mismo de mucha... Por eso quiero decir que yo no me siento representando a todos los colectivos, porque se está viviendo ahora un momento de mucha... Es que yo no quiero decir crisis, son de cambios, de transformaciones. Entonces, claro, es verdad que hay un colectivo de mujeres en el medio rural muy discriminadas. Yo, como decías antes, vivo en un pueblo que no es de 200. Ahora mismo en invierno estaremos como 50 personas. Y es verdad que eso se traslada a una insuficiencia muy grande de servicios, de calidad de vida en cuanto a relaciones. Es verdad que ya hemos conseguido que el Internet más o menos funcione, pero claro, la movilidad, si tú no tienes posibilidades de una cierta autonomía, el medio rural te paraliza totalmente. Y la edad de las mujeres y de la población de los pequeños municipios influye muchísimo, porque esas mujeres en general no tienen capacidad de autonomía para moverse ni para acceder a las tecnologías, y ahí ya hay una población dependiente, pero muy dependiente. Incluso se puede decir que acusada por el medio, ¿no? en el que están. Y no se resuelve tan fácilmente. Bueno, la natalidad pues es inmensamente deficiente. Yo, por suerte, en mi caso particular es que, bueno, yo creo que no respondo al perfil normal, porque, bueno, curiosamente mi hijo ahora está portando ya 4 y va de su familia, ¿no? Y ahora vamos a tener otro bebé y, bueno, ojalá fuera, en fin, un perfil, no quiero decir que hubiera más bebés o más niños, porque es que acabamos, y lo digo como ejemplo también, ya sé que no sé si es político o no, pero en un pueblo de 50 habitantes acabamos de enterrar 5 personas. O sea, quiero decir que los pueblos estamos prácticamente desapareciendo por el nivel de población. Y entonces lo que sí que quiero decir es que en esa brecha de mujeres, ¿no? de perfiles, están mujeres muy dependientes, mujeres que por otra parte tienen que estar también consideradas en las políticas públicas, y luego estamos mujeres que luchamos por nuestros derechos profesionales, ¿no? Y ahí pues la administración siempre habla de emprendimiento. Emprendimiento, ahí cabe todo, pero a veces el emprendimiento es un empujón para que luego te estrelles, ¿no? Porque es verdad que el emprendimiento no es fácil. Antes hablabais como las dificultades que tenemos para poder gestionar nuestras propias unidades de producción. Es inmensa la burocracia, es el perfil de producción, de unidad de producción y tal, pequeño, no está para nada considerado, o sea, que es además donde estamos las mujeres. Por lo tanto, no es fácil, porque además cuando se celebra el Día de la Mujer del medio rural, cuando se hace cualquier tipo de manifestación de política y tal, se habla de premios, al emprendimiento, de mujeres, o sea, como que tuviéramos que ser heroínas o tuviéramos que ser personas fuera de lo normal, ¿no? Y claro, y es verdad que somos resistentes, somos fuertes, pero vamos, nos lo ponen bastante difícil, y luego se aprovechan de que las que estamos resistiendo, pues bueno, pues en algunos casos somos un poco como la justificación de que todo va bien, ¿no? Y luego también hay un colectivo muy importante, o no sé si es un colectivo, porque son muchas pequeñas unidades o redes, o bueno,
informales de mujeres que están más dentro de esa transformación alternativa de lo que llamamos la agroecología, el ecofeminismo. Y bueno, ahí se están juntando mujeres muy potentes también, ¿no? Desde lo académico, desde las mujeres agricultoras y ganaderas también, Ganaderas en Red, por ejemplo, que es un colectivo muy representativo, ¿no? De cuál es el modelo de mujeres ganaderas, ¿no? Ahora que está tan de moda lo que ha pasado que ha salido pues al debate, ¿no? El modelo productivo, la ganadería, que además se está utilizando electoralmente. Bueno, yo realmente estoy alucinada. Nunca se había hablado tanto del medio rural ni de cómo es la forma de producir y tal, para bien y para mal, claro. Desde luego la parte silenciada es la de cómo hacerlo bien. Está claro que se está utilizando más para camuflar el sistema productivo más contaminante, por desgracia, porque hay unos intereses en ello, ¿no? Hace poco habéis visto también las manifestaciones en Madrid de la extrema derecha. Esa es otra de las amenazas, ¿no? Grandísimas que hay, porque verdaderamente se está apropiando de alguna manera de la realidad como diríamos, muy maltratada del medio rural, ¿no? Porque es cierto que las propias mujeres y hombres que viven de la agricultura, de la pequeña producción, también lo están pasando muy mal, con precios muy bajos. Y bueno, la amenaza está ahí de que se hacen como aquellos representantes, ¿no? del medio rural, y por supuesto feministas para nada, eso sí que está muy claro. Y entonces había muchísimo material. Vamos a presentar dentro de poco desde CERES, porque desde CERES sí que estamos luchando siempre por la defensa de los derechos profesionales, de la incorporación de las mujeres a la actividad, bueno, pues con todas las garantías, del empoderamiento. O sea, ahí cuando tenemos dinero público que nos dan, pues podemos intentar siempre, es lo que hacemos, que se dirija hacia, no sé si es el feminismo, pero en definitiva yo creo que sí, aunque poco a poco, oye, no se va de golpe, pero sí se va caminando en esa dirección. Y ahora mismo pues vamos a presentar un estudio que creo que es muy importante sobre la participación de las mujeres en las organizaciones, porque bastante de las dificultades que tenemos las mujeres de representación viene por eso mismo, porque las organizaciones no han sido feministas, han sido de hombres y claro, el tener una organización donde las mujeres sean las que gestionan las reivindicaciones, pues no es lo mismo que tener una organización donde no se priorizan las temáticas de mujeres. Y claro, y a veces no es solo porque estén o no, sino porque esas mujeres sean o no feministas. Y hemos tenido, pues bueno, experiencias en ese sentido, pues que nos han paralizado, nos han frenado. Y ahora en el último congreso de la organización, pues es verdad que han entrado varias mujeres a la ejecutiva. Y bueno, pues el otro día se reunieron con el ministro de Consumo y yo creo que van a visibilizar bastante el papel de las mujeres en la actividad productiva e intentaremos que salga adelante ese avance. Desde luego el estudio este es demoledor, ¿no? La administración hace estudios sobre la participación, pero es que aquí se ha hecho con una metodología activa, ¿no? de contar con muchos perfiles y al final las conclusiones y los resultados pues son muy negativos de la participación de las mujeres. Sí se dan claves de cómo avanzar, de cómo se puede revertir esta situación. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento si conseguimos desde lo que tenemos afianzarnos y no liarnos a lo mejor en debates que no nos lleven a ningún puerto, sino afianzarnos en lo que vamos avanzando
y construir a partir de ahí, desde el feminismo. Este estudio es feminista y yo creo que nos va a ayudar mucho. Y bueno, y luego ya el modelo productivo pues es fundamental para que las mujeres estemos. Uno de los grandes apartados que yo creo que hay que hablar cuando se acerca al medio rural es que la agricultura y la ganadería, la producción, el sector primario es fundamental. En la medida que ese sector primario desaparece, pues el medio rural va en descenso. Y la política que ahora mismo ha hecho que el medio rural vaya desapareciendo y esté en peores condiciones es la política agraria comunitaria, es la PAC, que es poco conocida, pero que influye en la vida de todas las personas y además es parte del dinero que va de los impuestos. El 40% del dinero de los impuestos públicos va a la PAC, a la política agraria comunitaria, que luego se distribuye en las comunidades, ¿no? en los territorios. Y bueno, la última PAC se ha pospuesto por el COVID, la aprobación, y la PAC, por supuesto, no es feminista, no tiene perspectiva de género, ni la ha tenido ni la ha querido tener. Me acuerdo hace años que íbamos a Bruselas, íbamos al comité femenino, que se llamaba así, y era de risa, vamos, que seguíamos con los mismos argumentos de siempre, ¿no? Que hay que apoyar a las ayudas familiares, que eran las mujeres, o sea, para nada pensando en que nosotras también podemos ser las titulares, podemos ser las gestoras de nuestra actividad productiva. Y entonces, pues bueno, quiero decir que se ha avanzado muy poco en ese sentido. Y ahora mismo, con la nueva PAC, que se ha aplazado por este motivo, ya está para que empiece a funcionar del 23 al 27, de 2023 a 2027. Y luego esa PAC tiene como dos partes muy importantes. Una, que es el FEAGA, que es el Fondo Europeo de Agrícola de Garantía, y otro, el FEADER, que es del Fondo también Europeo, o sea, para el desarrollo rural. Bueno, pues lo que ocurre es que el gran montante de dinero va hacia la PAC FEAGA, que es la de las ayudas directas a la gente que producimos, ¿no? Y entonces ahí es el montante grandísimo y ese no se toca, ese está blindado. Además parece que nadie, o sea, la mayoría de la población ni siquiera se acerca porque considera que es algo que no tiene que ver, que es algo sectorial o solo de la gente que produce, ¿no? Profesional. Pero es que es lo que define la alimentación y las políticas productivas alimentarias de toda la población. Entonces, tenía que ser absolutamente democrático. Eso lo tenía que conocer la gente y la gente tenía que participar en el diseño de esas políticas. Bueno, pues eso ya se preocupan de que nadie se meta y negocie. Entonces se hace desde la administración, con las otras administraciones, y las organizaciones también participan, pero ahí el tema, por ejemplo, de género está absolutamente apartado. Y la parte del FEADER, que es el desarrollo rural, que es una parte más pequeña del presupuesto, esa está, entre comillas, para solucionar todos los problemas que crea la otra. Y entonces es como para paliar otra serie de situaciones. Ya sé que soy muy exagerada igual, pero bueno, ahí cabe pues las ayudas agroambientales para la agricultura ecológica, como bueno, porque luego hay otra serie de presupuestos que van pues a incorporación, a tal, pero un poquitín como ayudas para complementar. Las ayudas gordas, el presupuesto gordo, el dinero gordo está ya concedido y blindado para los grandes. Estamos hablando de grandes perceptores de ayudas, que a veces son instituciones, que estamos hablando a lo mejor de Mercadona, que estamos hablando de la comunidad andaluza, o sea, que estamos hablando incluso de instituciones, porque cobran por el territorio, no se cobra por la producción o por la persona que produce, se cobra por el territorio. Y es cierto que ahora, en esta nueva PAC, debido a que hay mucha presión ciudadana,
mucha presión ciudadana, han querido revestirlo de que va a cambiar, de que va a adaptarse más a las necesidades y a las demandas de la población. Y se han inventado lo del Pacto Verde. Pacto Verde, que puede ser una oportunidad, donde está la biodiversidad como un apartado y otro de la granja a la mesa, ¿no? Entonces son, en principio, un marco muchísimo más interesante para la población, muchísimo más interesante para las mujeres y para esos sistemas productivos que están en manos de mujeres que suelen ser más sostenibles, que eso lo ha reconocido pues, toda la ONU, en fin, todos los organismos que analizan la situación. Y eso, en principio, es positivo. El problema es que puede ser nada más la teoría. Puede ser la teoría y no llevarse si no se ponen instrumentos. O sea, si dejamos ese montante de dinero cerrado con el mismo criterio de reparto, no vamos a llevar a cabo ese avance hacia el pacto verde. Bueno, la mayoría del dinero, en principio, pues va enfocado hacia la digitalización, entre comillas, hacia lo verde. Es verdad que han dicho que en el plan estratégico, porque de esa PAC luego se hacen planes estratégicos. Los planes estratégicos permiten que cada Estado pueda diseñar, llevar esa PAC a su territorio. Y en ese plan estratégico, pues se ha contemplado, por ejemplo, que la agricultura ecológica pase a ser el 25%, ¿no? de la producción. Ya veremos cómo se lleva a cabo. Estamos hablando de modelos productivos. Hay una realidad y es que o estamos dentro de la PAC, que es neoliberal, es política neoliberal, o estamos dentro de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es la democracia de la alimentación. La PAC es precisamente la política neoliberal de la agroalimentación. Entonces, ¿cómo vamos a llegar hacia ese modelo entre comillas, de la granja a la mesa, de la biodiversidad, en fin, de ese pacto verde, si no cambiamos las reglas del juego? Porque la PAC está dentro del marco neoliberal y negocia con la OMC, con la Organización Mundial del Comercio. Estamos hablando de que cómo unas políticas que van al máximo beneficio van a tener en cuenta de repente los derechos de las personas, los derechos de los animales o de las producciones agroecológicas. La agroecología, que es el modelo que responde a eso de la granja a la mesa, porque es quienes lo estamos haciendo, la gente que estamos en la agroecología, los que estamos en circuitos cortos de comercialización, los que estamos en las estrategias agroalimentarias participando con la población, vendiéndonos productos a los consumidores y consumidoras directamente. No sé si me explico. O sea, el panorama está de oportunidades, pero también de muchos riesgos y de muchos miedos. Y se ha colado un poco porque ha habido presión, un poco ha habido alguna reunión en estos de los planes estratégicos para darle un toque al ministro de Agricultura, al señor Planas, al ministro de Agricultura y entonces se ha presionado para que se incluyera la perspectiva de género. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues bueno, pues salir del paso como ha podido y ha dicho que íbamos a hacer un mini plan estratégico desde el ministerio. Y ahí estamos. O sea que, en principio, el plan estratégico, me gustaría pasaros un poco porque sí que lo tenemos todo, vamos, la documentación. Es que si no fuera tan tópico y por miedo a que no salgan bien, os enseñaría. Y es curioso cómo en una parte aparece del plan estratégico con mucha diplomacia, dice que está en negociación con la Comisión Europea. O sea, que no están haciendo nada. En la PAC estamos hablando del FEAGA, de la parte gorda, donde está todo el montante económico, los grandes presupuestos para hacer la gran política. Y en la perspectiva de género está
en negociación, pone, o sea, pero con toda su cara así durita. Y en la otra parte, la del CEADE, del medio rural, sí es verdad que, yo no sé si os lo puedo pasar, sí que aparece bueno, pues que se van a tener en cuenta unos indicadores, que va a haber un poco como posibilidad. Es que los términos en los que se dice no hay nada atado, todo es voluntad, sí, y se dan las condiciones, ¿no? De priorizar un poco a aquellas... o sea, si se considera conveniente, o sea, fijaros, en la Comunidad Europea todavía siguen pensando en la agricultura que si nos benefician a las mujeres, discriminan a los hombres, o sea, todavía están en esa etapa, ¿no? Entonces, como que hay que justificar muchísimo, muchísimo, muchísimo que las mujeres necesitamos ese apoyo especial o esa acción positiva para que se lleve a cabo, ¿no? Y que en ese caso pues se contemplaría un porcentaje y tal, pero todo está como apuntalado así como con alfileres, o sea, es que, bueno, hay que ser positivas, o sea, yo creo que se pueden hacer cosas, pero vamos, que en principio lo gordo todavía no se toca. Y bueno, pues ahí es donde estamos, en ese panorama, entre comillas, posible. Hace poco tuvimos un encuentro en Galicia. En Galicia, el sindicato Labrego Galego es un sindicato súper feminista. Las mujeres se llevan liderando durante mucho tiempo y bueno, están participando en la COAC también. Y ahí se hizo un seminario por la paz europeo. Y ahí, pues bueno, se trajeron un poco las distintas negociaciones que se estaban llevando a nivel europeo, a nivel del Estado, en fin. De principio era como para tirarse por los suelos, porque claro, son soluciones, pero pueden ser soluciones si se ponen los medios. Si esas soluciones positivas no se ponen los medios, no se pueden realizar. Es como ahora mismo en las manifestaciones de agricultores y agricultoras que claro, están como en un limbo, o sea, porque si se les pide que hagan la transición a ecológico y no se les dan las herramientas, pues evidentemente se van a quedar en un limbo y va a ser imposible. O sea, no van a estar ni en una cobertura ni en la otra, ni como ecológicas ni como convencionales, ¿no? Y en fin, hay que poner los instrumentos. Y en este seminario, pues como digo, al final se intentó también como ver la parte esperanzadora. Claro, para esto, desde luego, tiene que haber una presión ciudadana importante, porque quien está en las negociaciones necesita que en la calle haya presión. ¿Y en qué dirección? Pues esa es por donde van a ir al final la fuerza, ¿no?, en las negociaciones. Entonces, pues claro, estas mujeres que están liderando pues son un ejemplo, como en estos grupos agroecofeministas también, de que los modelos de las mujeres son los modelos más sostenibles. O sea, poniendo la vida en el centro es poner las prácticas que las mujeres han estado haciendo toda la vida. Y que ahora mismo, ¿qué modelos vamos a apoyar? O sea, vamos a apoyar lo industrial, lo absolutamente mecanizado, lo que no cuenta con las personas, o vamos a apoyar aquellas prácticas que empoderándolas y además fortaleciéndolas, ¿no?, con tecnologías y con más ciencia y total, son las que han alimentado, las que siguen alimentando a la población y las que van a ser seguramente un modelo alimentario para el futuro. O sea, porque ahora mismo ahora hay muchísimos problemas alimentarios que son luego de salud. O sea, eso, vamos, hay muchísimos estudios, ¿no?, de la alimentación deficiente, porque unas prácticas deficientes llevan a que los alimentos no tengan las cualidades que tienen que tener y evidentemente el modelo productivo influye y las mujeres precisamente están en los modelos más sostenibles. Y ahora mismo, si hay grandes desastres en el modelo productivo, no han sido por las mujeres, porque no han estado liderando para nada el modelo productivo. Y bueno, pues hemos tenido también en seres, yo creo que tuvimos un encuentro en Zaragoza
en el que estuvo participando una eurodiputada, Eugenia, que está en el Parlamento Europeo, y ella era ecofeminista. Ella nos dijo que había, bueno, tenían miles de enmiendas para aprobar, y ella pues estaba totalmente identificada con ese modelo de Pacto Verde, de biodiversidad, de granja a la mesa, y nos consideraba totalmente aliadas, y dice que por qué no hacíamos allí un encuentro en Bruselas dentro de poco para fortalecerla, y nos animaba a eso, a que estuviéramos haciendo debates y con mucha presión para que allí, porque si no, la soledad de esas personas en Bruselas que de verdad tienen ganas de cambiar las cosas, pues claro, es importante, porque al final, bueno, la soledad en todos sitios también, porque aquí también la tenemos las que estamos en los pueblos pequeños, y también nos vemos un poco solas, ¿no? Entonces, ver un poco que también necesitamos esa sororidad y esos apoyos, ¿no?, entre mujeres que estamos en distintos espacios y para cambiar las cosas. Y en el medio rural, pues hace poco, el otro día también hubo un encuentro de emprendedoras en Castilla y León. Bueno, yo es que no sé qué deciros. Es como, era para los grupos de acción local, y también poniendo a las mujeres como, entre comillas, el motivo, ¿no?, de ese encuentro, de esa jornada. Y iban como a repartir el sobre, ¿no? No sé si eran 40.000 euros a cada grupo de acción local. Y dices, bueno, ¿hasta qué punto se va a avanzar el feminismo, ¿no? Porque el discurso, desde luego, no era muy feminista por parte del consejero aquí en Castilla y León. Y las mujeres que participaban en las mesas, pues todas eran emprendedoras del medio rural, algunas, y otras en el medio urbano para el medio rural. O sea, y además con terminología totalmente ajena, todo en inglés. Parece, bueno, y en el medio rural, ¿por qué tenemos que estar hablando siempre en inglés? ¿Y por qué tenemos que hacer cosas? Y algunas hacían, por ejemplo, cosas todas para la exportación, que dices, vamos a ver, ¿por qué no partimos? Por ejemplo, estaban trabajando con productos, desecando, por ejemplo, frutas que eran todas tropicales, que venían, y dices, madre mía. Quiero decir que, en fin, eso por una parte, que sería importante partir de lo que tenemos y no ir siempre a lo grande, a la gente que exporta o a la gente que hace cosas como muy sofisticadas, ¿no? ¿Por qué no partimos de lo más elemental, de lo más simple, de esa cultura ancestral, dignificándola, potenciándola y dándola valor? Pero, o sea, no importando, o sea, parece como que el dinero hay que darle a gente que tenga repercusión fuera de España, por ejemplo, fuera del Estado, ¿no? Como que si te valoran fuera, vales, ¿no? Y la gente que hace aquí cosas como que aparte de lo difícil que es, como que te tienen más apartada, ¿no? Y bueno, ya hay casos que no, hay compañeras que hacen cosas que además exportan, pero además están totalmente enraizadas en su tierra y en su cultura y en su medio, y bueno. Y esto lo decía un poco porque algunas de las que eran de grupos de acción local y tal, hablaban de la soledad, ¿no? De la soledad que se siente en el medio rural por parte de las mujeres que quieren hacer cosas, ¿no? Como no, en fin, no, ese mundo idílico rural del que hablan a veces, ¿no? No es cierto, porque hay mucha soledad, y hay muchas mujeres que podían haber estado participando en esta transición, ¿no?, hacia otro modelo más feminista y tal, se han ido, lo que llaman la huida ilustrada. Muchas mujeres que se han formado, pues al final han sido empujadas por sus propias familias, ¿no?, para que se marcharan. Entonces, tenemos carencia también de mucho capital humano de mujeres que no están, y con las cuales se podría, en fin, hacer más colectivo activista, ¿no?, entre comillas. Y bueno, y a veces cuando vas a los colectivos feministas que normalmente son más urbanos, el urbanocentrismo también es una, entre comillas, dificultad, ¿no?, para que el medio rural pues pueda tener una voz y eso, y una imagen.
pues también te sientes sola, porque, a ver, a veces te dicen, a ver, tú, la rural, o tal, o a ver, ¿qué decís las rurales, no? Y luego, cuando son espacios amables y agradables, ¿no?, de comunicarnos, que la mayoría lo son, ¿no?, también en el feminismo, pues en realidad muchas de las mujeres que están militando en el feminismo también tienen procedencia rural, también han tenido en fin, sus ancestras o su familia, ¿no?, vienen del medio rural, pero ha sido tan maltratado el medio rural que yo he notado muchas veces comentarios y actitudes y tal de para nada van a volver al medio rural. O sea, van así a tener en fin, una apertura porque consideran, claro, que es justo que también esté participando en todo, ¿no?, en la democracia. Pero hay un rechazo porque, yo no sé, ha sido tan maltratado, y es verdad que la imagen de vivir muy mal, de no tener nada, de los horarios, en fin, la vida ha sido muy dura, pero hoy día la vida dura puede ser en el medio rural o puede ser en el medio urbano. Yo me considero que vivo mucho mejor que en la ciudad y no soy trabajadora, quiero decir pero la calidad de vida del medio rural puede ser muy buena. Hace falta, pues eso, que las políticas públicas también contemplen el medio rural como un medio al que tienen también que llevar los servicios, toda la cobertura, las infraestructuras, y que no tienen que fastidiarlos con tanta burocracia, ¿no? No hay que poner tantos impedimentos a la gente que quiere montarse una pequeña empresita. Hay compañeras, por ejemplo, que en 2 pueblos pequeñitos, pues en estos 2 o 3 últimos años, han puesto una pequeña tienda en un pueblo pequeñín, prácticamente la han tenido que cerrar. Y era para la creación de un empleo de una mujer, de una pequeña, una pequeña tienda, una familia, la han tenido que dejar. Era horrible. Alguna vez me pedían algo, a lo mejor, de legumbre o de harina o tal. Tenía que hacerles la factura con recargo de equivalencia, con no sé qué, lo tenían que pasar a la gestoría, o sea, para tan poquita cantidad de ingresos, para tan poquita margen de beneficios, unas exigencias administrativas impresionantes, igual que las que tengo yo como pequeña unidad de producción. O sea, yo tengo que funcionar como industria y como producción y es horrible, os lo digo de verdad. Y además es que con alguna ONG que hemos hecho algún estudio colaborando con ella como un lugar, han hecho estudios que os puedo pasar muchísima información sobre la transformación agroalimentaria y el feminismo y tal, y se ha hecho también con dinámicas y con metodología participativa, ¿no? Con mujeres que realmente están viviendo la situación. Y es que es impresionante, o sea, no pueden tratarnos así. O sea, en vez de acompañar, en vez de facilitar, en Belén, vez de... discúlpame un pequeño inciso. Es que como tenemos el tiempo limitado hasta las 8:30 y queríamos dejar un poco de espacio para el coloquio, era para comentarte si podías ir abreviando un poco para poder luego charlar contigo, hacerte preguntas y demás, ¿vale? Vale. Perdóname la interrupción. Vale. Bueno, yo la verdad es que considero un poco hoy una reunión en fin, de inicio de este tema, porque creo que cualquier tema, como podría ser la titularidad compartida, o sea, podría dar perfectamente para un taller, para una jornada o cualquier otro apartado. Entonces, pues bueno, yo deciros que siento mucho que son como lanzar así aspectos, porque tengo muchísima documentación, podría enseñaros, tengo aquí sobre la mesa todos los estudios, en fin, todo que hemos hecho sobre titularidad, os emplazo a pasaros la documentación, los estudios, el diagnóstico, el último informe del Ministerio. O sea, si os interesa de verdad, si queréis que elaboremos una propuesta de medidas y tal, lo podemos hacer sobre lo concreto. Yo hoy creo que es muy poco tiempo para poder entrar en cualquiera de los documentos que hay a la vista.
Entonces, paso, si queréis hacerme alguna pregunta, yo agradecida a todas por aguantarme. Vale, muchísimas gracias, Belén. Y nada, entonces pasamos al coloquio. Hay una mano levantada de Beatriz. Pues Beatriz, cuando quieras. Beatriz. Ahora, perdonad. ¿Soy yo? Sí, tienes que bajar un poco el mic. Ahí. ¿Ahora? Muchísimo mejor. Vale, parece como que se acopla. ¿Tienes Estás como dos? doble. Estoy en doble, ¿no? Sí. Estás en doble, sí. Transmisión. ¿Me podéis...? Sí, estás como con dos entradas de vídeo y dos salidas. Sí, dos entradas. Voy a salir. Perdona. Ahí, ya estás. Ahora se ha ido del todo. Ahora he visto que ha salido. Patricia. Patricia, el micro. No, que hable Beatriz ahora, después de ella. Vale, voy a intentar hablar rápido porque quería decir muchas cosas. Bueno, yo creo que los problemas del campo, como no podía ser de otra manera, en muchos sentidos se solapan con los problemas que hay en la ciudad. Todo el tema de que las campañas de subvenciones o los créditos ICO, en fin, todas las ayudas que hay financieras siempre van encaminadas a las grandes empresas. Lo mismo cuando hay licitaciones, también los concursos, al no estar fragmentados, van a los adjudicatarios son al final grandes empresas, y eso es un problema fundamental que hay que reparar si queremos que el medio rural y el medio urbano la gente corriente pueda acceder a emprendimientos o a contrataciones. Por ejemplo, un tema fundamental, creo, para los emprendimientos, que es la financiación, que, por ejemplo, cuando el Estado quiere llevar a cabo, desarrollar determinadas actuaciones, recurre a los créditos ICO. Los créditos ICO, al estar dados por entidades financieras convencionales, no llegan realmente a la gente común. Los bancos no te lo ofrecen y los bancos tampoco tienen los criterios ni son quien para manejar los criterios para la adjudicación. Entonces, creo que una política transversal, tanto que afecta a lo rural, pero afecta también al urbano, afecta a todo, sería que los gobiernos dieran dinero a través de agencias estatales con departamentos que analizaran los proyectos presentados. Y, por ejemplo, en esos requisitos que a veces, por ejemplo, para que te den un crédito ICO necesitas haber dado beneficios durante 5 años. Eso deja fuera a cualquier emprendimiento nuevo. Creo que es algo así. Pero los requisitos los pone uno, ¿no? Entonces, uno puede poner como requisito que el destinatario sea una cooperativa, por ejemplo, que te tengas que organizar en modo cooperativo o precisamente que sean una empresa pequeña de menos de X trabajadores o incluso un autónomo para dar esas ayudas. Luego, por otro lado, siempre relacionamos campo o rural con sector primario, con agricultura, pero hay muchos sectores que se pueden llevar a cabo en el campo. Nada impide que cuando se crea una universidad o un centro de investigación o una serie de industrias especializadas se ubiquen en los perímetros de las ciudades o que pueda llevarse a un pueblo de Cuenca, ¿no? Luego, por ejemplo, otra idea que se me ocurre es que el campo precisamente está lleno de ruinas arqueológicas, ¿no? Que son un valor escondido, sepultado por la tierra, pero que está presente en todo el territorio y que daría, por ejemplo, valor tanto en sí por crear centros de investigación, sino como también focos de atracción turística y cultural a esas zonas rurales. Está, por ejemplo, fenomenal una casa romana que hay
en Palencia, que está fenomenalmente musealizada. Eso requiere que las obras, primero que se extraigan, que haya campañas, y segundo, que esas obras que se recuperan no se lleven a museos centralizados en ciudades, no se lleve al Arqueológico de Madrid, sino que se musealice en el propio territorio. Luego está todo el tema de la biodiversidad, tiene que ver con la conservación del medio natural. La conservación del medio natural requiere también profesionales que la lleven a cabo y también es un factor que se puede también explotar de un modo turístico. No quiere decir que llenemos los parques nacionales de gente, ¿no? Pero sí que el que en un territorio haya un centro de observación de aves o haya centros de interpretación acotados, dejando a la naturaleza su espacio, sí que va a llevar gente al campo. Vamos, gente al campo, gente al medio rural. Y digamos que sería luchar contra la tendencia actual, que es concentrar a todo el mundo en las ciudades. Las personas que vivimos en las ciudades vivimos quizás porque no nos queda otro más remedio, porque hemos nacido allí, porque es donde encontramos trabajo. Pero hay mucha gente que está harta de vivir en las ciudades y que se iría al campo, pero necesita tener unos recursos que no tienen. Los emprendimientos agrícolas pues necesitan tierras. Y luego quería también un comentario, ya dejo paso al siguiente, porque, bueno, queda muy poco tiempo. Se ha dicho, por ejemplo, que el desarrollo que hacen las mujeres es más verde. Bueno, yo aquí quiero recordar que la mayor terrateniente de España hasta que falleció era la duquesa de Alba, que era una mujer, ¿no? Y no eran muy verdes sus explotaciones. Y luego otra cosa, para que puedan competir la agricultura verde con la agricultura convencional, ya no es que haya que financiar a la agricultura verde, que hay que hacerlo, sino que es que hay que penalizar a la otra. Quiero decir que es más barato producir utilizando abono químico porque tú le dejas utilizar abono químico. Si ese abono químico se ha demostrado que es malo para la salud y para la biodiversidad y que mata a los insectos, que son la base de la cadena trófica, pues lo suyo es prohibir eso. Claro, si prohíbes eso y le obligas a utilizar enmiendas orgánicas, su producción no va a poder ser tan barata. Y aparte crearías una industria por ejemplo, del lombricompostaje o de compostaje. Las ciudades generan muchísimos residuos que se pueden compostar o que se pueden lombricompostar, y es un residuo que lo tenemos en los vertederos, que cada vez son más grandes, que cada vez están más cerca de los núcleos de población y que crean malos olores y que crean contaminación. Pero lo que no podemos hacer es que esos emprendimientos que puedan surgir caigan de nuevo en manos pues, de ACS, de dragados y tal, porque se saca la ciudad entera a concurso y el único que puede acceder a ese contrato sea una gran empresa, que es lo que suele pasar con todo en este país, ¿no? Porque los parques y jardines, pues sale a concurso toda la ciudad y se lo lleva ACS. Al final, las empresas constructoras son las que hacen la construcción solar, son las que hacen todo, ¿no? Se están fomentando las energías alternativas, pues porque la soberanía alimentaria, me imagino que nos referimos a la soberanía a nivel nación, ¿no? Porque uno mismo es imposible la soberanía alimentaria, pero la soberanía energética es posible y, sin embargo, no se fomenta. Paneles solares podemos tener las comunidades de vecinos y se puede tener en el medio rural. El medio rural ahora mismo está viendo cómo grandes parques solares que a veces se colocan sobre zonas de producción agrícola, que ya es una zona de producción agrícola y que no tenemos por qué sustraer a esa producción, es ocupada por paneles solares que pertenecen a una gran compañía y que podrían estar en los techos de las casas o en un sitio donde no supusiera detraer pero siempre es el mismo sistema, ¿no? Que es grandes recursos para grandes propietarios y para grandes compañías, y todos los demás nos quedamos fuera, haciendo no sé muy bien qué, ¿no? Porque va a llegar un momento que no vamos a tener que hacer. Y hoy paso ya a la siguiente persona. Belén, ¿quieres intervenir ahora o prefieres dejar paso a las dos manos que hay alzadas, como tú prefieras?
Abre el micrófono, por favor, que no te oímos. Belén. Que si queréis pasar a las siguientes intervenciones. Vale, pues entonces, no sé si Patricia había levantado la mano, que ahora no. Vale, pues entonces Macarena y después está Rocío. Y luego hay otra pregunta en el chat que bueno, si sois breves, por favor, dará tiempo a todo. Venga. No, sí, yo quiero ser muy breve. A ver, claro, más que una pregunta, quizás sea una reflexión desde, pues, mis circunstancias de mujer rural. Claro, yo vivo en un pueblo, he nacido y criado en un pueblo y ahora he vuelto al pueblo. Y es verdad que lo que yo percibo aquí es la gran dificultad que encuentran, sobre todo las mujeres, para poder prosperar. Es que es terrible, o sea, los hombres, dentro de que el ámbito rural lo tienen también difícil, pero sigue habiendo en algunos lugares cierta industria y en otros sitios sigue habiendo, agricultura, por supuesto, y la construcción. Pero es que las mujeres estamos fuera prácticamente de todo eso. Es decir, yo, por ejemplo, pienso en la aceituna. La mayoría de propietarios, entre comillas, hablo de la zona en la que yo vivo, son hombres. Y ya ni siquiera las mujeres como jornaleras, es decir, no tienen ni siquiera la posibilidad de trabajar en el campo. Luego yo, por ejemplo, me encuentro con que con el tema del coronavirus nos hemos quedado, hablando del tema del aislamiento, nos hemos quedado completamente aisladas. Es decir, el pueblo en el que yo vivo, que tiene 7.000 habitantes, ojo, creo que se ha quedado con una línea de autobús a Granada, una sola línea de autobús a Granada. Y sí, efectivamente tenemos un patrimonio medioambiental que es muy rico, tenemos un patrimonio cultural también. Nosotras estamos en el Geoparque de Granada y se supone que sí que hay muchas posibilidades para explotar esto, pero lo mismo que hay esas posibilidades, la administración no la quita. Por ejemplo, ha quitado la subvención de uno de los yacimientos arqueológicos que teníamos en la zona. ¿Eso qué hace? Pues que ese yacimiento quizás se tenga que cerrar. Es decir, menos gente y menos posibilidad de, pues de que se genere quizá empleo gracias a eso. Pero claro, no solamente puede ser con turismo, porque al final volvemos a lo mismo. Son trabajos de mucha temporalidad, son trabajos... Y luego nos encontramos con que cuando las mujeres quieren emprender, a la hora de encontrar, de decir yo quiero ser agricultora, es que tampoco lo tienen fácil, es lo que decía la compañera antes. Poca ayuda, inaccesibles, no las conocemos, no tenemos tierra. Yo, por ejemplo, digo, a mí me encantaría poner pistachos, pero es que ¿dónde los pongo? Si me encuentro con que no tengo la posibilidad porque no tengo acceso o desconozco la ayuda, es decir, quizás necesitaríamos conocer cuáles son las posibilidades reales que tenemos las mujeres en los pueblos, que además se implementen políticas para mejorar la vida de las mujeres en los pueblos y que tengamos una oportunidad, porque claro, yo la triste realidad que veo aquí es mujeres explotadísimas trabajando en precario, limpiadoras, que trabajan deslomándose todos los santos días, en supermercados de 9 de la mañana a 9 de la noche, y eso, claro, entiendo que hace que muchísimas mujeres se vayan, porque al final, pues si tienes la suerte de tener un buen trabajo, porque aprobaste una oposición y ya estás aquí trabajando en alguna administración pública, sí, pero si no, es que te ves abocada a marcharte o asumir lo que hay y decir, pues... Y claro, es muy duro, muy, muy duro para las mujeres que vivimos en los pueblos encontrarnos esta situación. Y ya está, si yo solamente quería ser un poco no pesimista, pero en fin, explicar un poco también la realidad que nos encontramos las mujeres que vivimos en los pueblos, que es muy, muy dura muchas veces. O sea, yo no lo cambiaría por nada, O sea, mi calidad de vida os puedo asegurar que es grandiosa, maravillosa. Pero es cierto que muchas veces dices, me falta la posibilidad de poder hacer algo que realmente me haga sentirme útil, que beneficie a la sociedad también y que me permita vivir en el pueblo de una manera, oye, pues... más independiente, por decirlo de alguna manera. Y ya está. Eso es todo. Vale, Rocío, muy breve, por favor, que se nos escapa el tiempo. Venga. Rocío. Gracias. Bueno, Belén, yo primero darte las gracias porque me ha encantado la charla. Yo también me considero ecofeminista y he vuelto al campo. Vivo en un pueblo de 2.500 habitantes y estaba ahí encendiendo la chimenea, me habéis pillado antes al inicio de la charla, y quería compartir también las dificultades como ha hecho Macarena, pero desde otro punto de vista que quizá el mío es otra experiencia distinta.
Yo creo que soy una de las cada vez más jóvenes que, teniendo todas las facilidades para vivir en la ciudad, teniendo trabajo en la ciudad y demás, hemos decidido renunciar a esa vida para buscar una calidad de vida mejor. Yo ahora vivo en un pueblo, teletrabajo 4 días a la semana, pero efectivamente también vivimos problemas de conexión digital, tengo muchísimos problemas de conexión todos los meses prácticamente, tenemos muchísimos problemas de transporte, yo tengo que ir a la oficina en coche porque las comunicaciones en transporte público son horribles, no tenemos ni siquiera autobuses directos a los hospitales, a mí eso me parece fundamental, y eso pasa en pueblos de Madrid, yo vivo en un pueblo de Madrid, a las afueras de Madrid. También quería comentar el tema de la agroecología que comentabas. Creo que es muy potente y que desde el feminismo tenemos que acercarnos a esos círculos, a esas redes, porque por lo que yo sigo están muy concienciadas y muchas tienen una perspectiva de género muy interesante. Y creo que a la hora de establecer alianzas deberíamos empezar a comunicarnos con ellas. Hay una revista que se llama Soberanía Alimentaria en la que participan muchas profes de universidades feministas, que es súper interesante. Bueno, hay anotaciones que tenemos que hacernos para luego cuando establezcamos alianzas. Luego también quería comentar así ideas sueltas que me había ido apuntado en el tema de lo de la tierra, la necesidad de tener tierra para poder emprender o para poder probar. Otra vez desde mi experiencia, yo al principio para probar, cuando quería iniciarme en la agricultura ecológica, lo que hice fue hablar con la gente del pueblo, hablar con quien sabía que tenía tierras, ponerme en contacto con esa gente, que en verdad la mayoría eran hombres y hombres terratenientes, súper fascistas y misóginos, pero bueno, al final tienes que aprender estrategias para acercarte a la gente también del mundo rural e intentar establecer también tus alianzas con cierta inteligencia, y conseguimos que nos cedieran varias tierras para trabajar las diferentes familias y hemos estado trabajándolas desde hace 3 años sin que nos cobraran. Al principio nos iban a cobrar un alquiler simbólico, pero al final nos lo han cedido. Es verdad que no es un sustento estable, pero quizá como una iniciación para tú probar, darte cuenta de si ese modelo de agricultura te gusta e ir aprendiendo junto a una comunidad de personas que piensan como tú, pues es interesante plantearlo. Luego también el tema de la transformación de la agricultura tradicional a la ecológica, para mí ese es uno de los temas principales en los que tenemos que centrarnos, porque no podemos, efectivamente, como decía Belén, dejar sola a esa gente que viene de una agricultura tradicional, porque ni siquiera era consciente a lo mejor tampoco de lo nociva que podía ser ese tipo de agricultura tradicional, pero no podemos simplemente ponerles denuncias o ponerles trabas o obligarles a transformar su modelo de agricultura sin formación, sin un acompañamiento, sin ayudas, sin crear redes de apoyo. Yo creo que también hemos demonizado mucho esa agricultura tradicional, pero sí que veo vías de transformación si realmente se le explica a esa gente todos los beneficios que tiene la agricultura ecológica y no se les abandona a su suerte, sino que se hacen programas de transformación, de que esa gente no pierda sus negocios, sino apoyarles en esa transformación hacia lo ecológico. Y luego me ha encantado todas las propuestas que decía Beatriz, que son geniales. Yo no tengo tantas ideas, pero bueno, quería aportar algunas más que también desde mi experiencia estoy viendo en pueblos de la zona que funcionan, que son proyectos relacionados con la memoria histórica, porque hay, bueno, yo estoy aquí en zona cercana a Brunete y entonces hay muchos restos aquí en concreto de la Guerra Civil y lo están restaurando y haciendo turismo ecosostenible, para recuperar la memoria histórica también, van a hacer un centro de interpretación del papel de la mujer en la Guerra Civil que es súper interesante, pero por desgracia creo que va a ser desde un enfoque que no nos va a gustar nada. Creo que también que es muy interesante los proyectos de economía circular en los pueblos, de la gestión de residuos, de la limpieza con animales de las zonas comunes, el desbroce natural, el compostaje comunitario, que a la vez sirva luego para no tener que comprar ciertos recursos fuera, sino que tú misma como pueblo, como lo vayas gestionando tú y luego eso repercuta, que la ciudadanía también se dé cuenta de que puede aportar y recibir beneficio reciclando y haciendo una gestión más sostenible de sus recursos.
Y luego ya acabo con la principal amenaza que para mí es, también no podemos perder la vista, que es el ecofascismo, que también comentaba Beatriz sobre eso, el riesgo de que al final toda esta economía verde y todos los intentos que hagamos de transicionar hacia una sociedad más ecológica y más sostenible queden en posibilidades para unos pocos, al final los de siempre, que se van a apoderar de esas estrategias verdes para luego seguir enriqueciéndose los mismos y para la gente común realmente que siga siendo algo inalcanzable. Y ya está, que me quedo con muchas ganas. Por favor, Belén, pásanos tu correo. Vale, vamos a ver, antes de pasar la palabra a Victoria, hay una pregunta en el chat que es de qué forma se está implementando en estos momentos el tema de la titularidad compartida. Yo daría solamente, ya sé que Beatriz has pedido la palabra otra vez, pero vista la hora que es, si no es muy importante y muy escueto, es que si no, no vamos a dejar tiempo a Belén a que conteste a todo, que hable, ¿de acuerdo? Si da tiempo, luego hacemos otra pequeña ronda. ¿Te parece? Pues Victoria. Victoria Cansino. No, es que me parecía que era Macarena Aguilar, no, perdón, que era primero Elena, ¿no? Creí que iba a contestar, entonces, Belén. Si no va a contestar, yo simplemente le iba a pedir un poco lo mismo, que si podía explicar el tema de la soberanía alimentaria de una forma un poquito más así sucinta, pero más clara, porque ha dado unas pinceladas, pero yo quería que lo concretara un poco más. Y también el tema de la cotitularidad, igual que le ha preguntado por aquí Macarena, nada más. Vale, pues entonces, Belén, todo tuyo. Vale, pues bueno, me ha encantado escucharos porque yo creo que el debate sobre todos estos temas, como he dicho, que son esenciales, a mí me parece fundamental, ¿no? Porque quizá el no debatir y el no tenerlos presentes, pues a veces lleva a que las cosas no hayan funcionado o funcionen sin control entre comillas, ¿no? Sin control de la ciudadanía, me refiero. Entonces, pues bueno, yo de acuerdo en las dificultades de vivir en el medio rural para las mujeres, de la necesidad de que haya políticas públicas que de verdad tengan perspectiva feminista. Eso va a depender de la presión que hagamos, o sea, como todo, o sea, de la fuerza que pongamos y de la presencia que tengamos en los espacios donde se pueda decidir las cosas. Y bueno, un poco ya la duquesa como que ha sido como un flash, madre mía, me avergüenzo de ella, no estaba precisamente pensando en ella cuando hablaba de prácticas sostenibles ligadas al territorio y a la vida y en fin, a lo que puede ser lo más, como diríamos, lo más racional, ¿no? De contacto con la naturaleza y cómo reproducir, ¿no? Esos modelos de vida, en fin, ya como ha sido como un flash. Y bueno, en el sentido este de la agroecología y la soberanía alimentaria, os voy a pasar también, si queréis, hay una declaración que ha pasado esta semana también para que se adhieran organizaciones y todas personas personales, o sea, personas físicas o colectivos, y entonces es para potenciar un modelo de agroecología y de soberanía alimentaria, ¿no? Y como gente concienciada y activista y bueno, todo eso, ¿no? Y el último número, por ejemplo, no sé si lo veis, de soberanía alimentaria, que ha salido, es el 42, trata sobre la identidad rural. Bueno, pues en la declaración esa se puede pinchar y se pueden acceder a los 48 números gratuitamente, porque este trabajo y esto ha sido un instrumento para los movimientos sociales, para el debate, para animar a que la gente, favorecer esa democracia, ¿no? Esa implicación en la política, incluyendo la alimentación como un derecho.
Y entonces, pues este número de identidad rural plantea un poco eso, ¿no? Cómo va a ser la próxima etapa, ¿no? Poscapitalista, porque en realidad estamos en un mundo capitalista que yo, por las referencias que tengo, está acabándose, está dando los últimos coletazos, y son muy, muy duros, ¿no? Y muy agresivos, pero la próxima etapa que vendrá poscapitalista, pues la tenemos que ir construyendo, ¿no? Entonces, por parte de esos modelos en el medio rural, porque también dicen, ¿no?, que lo nuevo nace en el medio rural o nace en el campo, y las ciudades es donde acaba todo, ¿no? Entonces, probablemente, si es que así la filosofía o la gente que está en esas reflexiones, pues las ciudades van a ser un poco el final del capitalismo y el comienzo de otra etapa, ¿no? Un resurgimiento de otro paradigma, o bueno, como lo llaman, ¿no? Será en el medio rural, más cercano a la tierra, más cercano a la vida, ¿no? A las personas y a la naturaleza, ¿no? Porque el ecofeminismo ahí está, ¿no? Para reflejarnos también cómo es el futuro, ¿no? Si no nos consideramos a nosotras mismas y a nosotros mismos como naturaleza, como parte, pues cómo vamos a defenderlo y cómo vamos a reproducir toda esa vida. Y la titularidad compartida, pues ha sido una ley que tuvimos mogollón. En ese momento estaba yo presidenta, tuvimos reuniones hasta estar con ministerios, porque nos derivaban a Hacienda, nos derivaban a Trabajo, bueno, a todo. Al final conseguimos una ley, después de varias décadas, una ley orgánica de peso, verdaderamente, que se tiene que cumplir, igual que las demás, que tenían que cumplirse, la de desarrollo sostenible, la de violencia de género, la de igualdad, todas. Pero bueno, estamos hablando ahora de la de titularidad compartida. Nació con una intención de favorecer los derechos y la presencia de las mujeres, el reconocimiento profesional. Y bueno, hay gente que se lo cree y hay gente que no. Por lo tanto, pues ha sido en la gestión, en la implementación de esa ley, ha sido un fracaso total. Cuando la planteábamos, bueno, es que ya digo, teníamos reuniones a máximo nivel, se hablaba de 300.000 mujeres que se podían acoger, luego se rebajó a 100.000, luego ya como a 30.000. Bueno, a día de hoy, después de 10 años, que acaban de sacar el boletín 16 del Ministerio para informar cómo va, hay 914 inscripciones de titularidad compartida en todo el Estado español. Castilla y León es la que más tiene, 200 y pico. Y no ha sido por beneficiar a las mujeres, es que gracias a que hay gente que tiene mucha vista para las subvenciones, para las ayudas, saben que hay una prioridad si es titularidad compartida. Entonces, en la mayoría de esos casos en Castilla y León no es porque las mujeres se las reconozcan los derechos, sino porque hay unas ayudas que van a venir porque con la titularidad compartida es como las van a conseguir. La titularidad compartida en realidad es que el 50% tanto de los ingresos, por los productos y por las subvenciones y la gestión, es al 50%. Hay que estar dada de alta en la seguridad social, que ese es un problema para las pequeñas unidades de producción, porque muchas mujeres no pueden pagar la seguridad social. Y entonces la titularidad compartida lo que hace es que favorece el pago durante un tiempo de esa seguridad social, hay una rebaja durante unos años, entonces es un incentivo, pero sigue pasando como en todo. Las ayudas no es dinero, no es un problema de dinero, hay muchísimo dinero público, muchísimo, para esto, para la PAC, el FEAGA, el FEADER, para la titularidad. El problema es que no se establecen en la economía de escala, porque si se mirara cuál es la renta de esas personas, se podría considerar si esas personas, esa ayuda les corresponde o no les corresponde, porque si una titularidad compartida es para darte más puntos en una subvención, que por ejemplo, una gente que puede estar cobrando, está cobrando millones de euros todos los años de PAC, de política agraria. Ahora se van a poner límites en esta nueva, han dicho que van a poner límites, pero si, por ejemplo, una empresa reparte esas peticiones, esas solicitudes, sigue consiguiendo el mismo dinero, millones de euros de la PAC.
y no se está favoreciendo ni unos cultivos sostenibles, limpios, una comida de calidad, ni derechos humanos, ni nada. Habría que tener unos índices o unos parámetros para controlar que esas ayudas se repartieran de una manera justa a la gente o sea, por ejemplo, la renta básica. La renta básica en agricultura tendría que estar garantizada para toda aquella persona que quiere trabajar en la agricultura y punto. Y no tener que arriesgarse a endeudarse en el sentido de que una pequeña porción tendrías que tener derecho a la tierra, a los medios de producción y a esa renta básica en el momento de que tú no tendrías por qué dejar tu actividad si tú estás trabajando. Y eso es una demanda absolutamente razonable. No es un problema de dinero, es un problema de distribución de los fondos. Estamos en un mundo capitalista y sí hay un desequilibrio inmenso en el reparto de la riqueza y en este caso del dinero público. Por lo tanto, las políticas públicas tienen que favorecer ese equilibrio, esa redistribución equitativa. Y en este caso, pues por supuesto las mujeres en las ayudas públicas. Ahora mismo, y contando que algunas mujeres, ¿cuál es el perfil que sí o que no? Las ayudas están de la PAC repartidas el 70% o más para los hombres y el 20% y pico para las mujeres. Luego ya, eso en el mejor de los casos, que las mujeres están reconocidas, que la mayoría no están reconocidas. El acceso a la tierra y a los recursos es de un 1 o un 2%. O sea, estamos hablando... Bueno, las pensiones de jubilación en las mujeres más privilegiadas que han contabilizado, o sea, es un 5% de mujeres que han trabajado en el campo y van a tener pensión suya. O sea, si empezamos a analizar cualquier parámetro, es injusto. O sea, pero bueno, ya en el caso de la titularidad compartida que decimos, ha sido un fracaso y la intención es de que no lo sea, de que se revierta. Porque además, si no, vaya cara tienen de sacar un boletín casi todo tal para decir esas cifras. 914 en toda España, en todo el Estado español. Me maravilla tu optimismo en cuanto a la caída del capitalismo, que lo ves tan cerca, lo del final del capitalismo. Bueno, Beatriz, es una cosa muy puntual y muy rápida, porque faltan 3 minutos para las 8:30. Y, por cierto, que no te digo, Belén, que no te vamos a llamar otra vez, una vez maduradas todas estas ideas que están saliendo y cocinadas dentro de nuestra organización para compartirlas contigo de nuevo. ¿De acuerdo? Venga, Beatriz. Vale, muy rápido porque, bueno, son 3 minutos los que quedan. Bueno, primero que a nivel estratégico y también porque es de sentido común y de lógica, que no nos olvidemos de las temporeras, ¿no? Tenemos el ejemplo de las temporeras de la fresa, que además de la explotación como jornaleras que sufren también los varones, están sufriendo explotación sexual y después abandono por parte de sus familias precisamente por haber sufrido esa explotación sexual. Entonces, las mujeres que estén más vulnerables, que no nos olvidemos de ella en todos los sentidos. Y luego, otro tema que quiero lanzar sobre la mesa para el futuro es el tema del agua. El tema del agua es importantísimo ya y de ahora en el futuro. Y en el campo afecta muchísimo. En España se ha favorecido los cultivos intensivos en agua en toda la zona del Levante. Y, por ejemplo, hay un trasvase que sigue activo, que es el trasvase Tajo Segura, que trasvasa agua desde una zona deficitaria a una zona también deficitaria, pero en el que el agua se destina a cultivos de regadío, a cultivos de invernadero. Luego está todo el tema de los parques nacionales en peligro también por las extracciones de agua, ¿no? Estamos viendo cómo ahora en el Parque de Doñana, que cada vez se va secando más, pues se quiere hacer una amnistía a esos grandes terratenientes que han estado extrayendo agua ilegalmente, pues amnistiarlos. Estamos viendo pues el problema nuevamente pues del Mar Menor, como todas las escorrentías de agua que viene de esa agricultura intensiva de invernadero con uso de fertilizantes llega y destroza una maravilla natural, ¿no? Entonces, el tema del agua, muy importante, que lo tengamos en cuenta.
Y luego, por último, pues que las legislaciones hay que hacerlas cumplir, ¿no? Y entonces las macrogranjas son posibles porque se permiten cumplir la legislación, porque hay una legislación de residuos y tú no puedes contaminar el territorio de al lado, está prohibido. Ahora, si tú lo consientes, si tú no haces una inspección y tú no tomas medidas, pues seguirá sucediendo. Y no sirve de nada decir a los consumidores que no coman carne, ¿no? No, tú tienes que garantizar que la legislación se cumple, que las medidas de maltrato no es de maltrato animal, es de bienestar animal que has puesto, las hagas cumplir. Y con eso, como con eso todo, ¿no? Entonces, hay que hacer medidas legislativas, pero hay que hacer también medidas para cumplir. Y lo que estamos todos de acuerdo, hay que cambiar el modo de dar las subvenciones y el modo de dar la contratación, hay que favorecer al pequeño. Ya está, fin de mi intervención. Vale, pues reiteramos nuestro agradecimiento a Ben Verdugo y también a todas vosotras que al estreno de los debates en este formato, que vamos a seguir repitiendo. Sí, Belén, ¿que quieres añadir algo? Bueno, yo agradeceros la paciencia y la consideración, habéis sido muy amables y bueno, deciros que todo esto al final desemboca, desde mi punto de vista, en la soberanía alimentaria. Si desarrollamos soberanía alimentaria, la mayoría de las cuestiones están en ese marco político. Y además, bueno, quería también aprovechar para hacer un recordatorio un poco a todas las defensoras de la tierra que también están ahí, que en algunos países están muriendo porque realmente ahí las matan. Aquí de momento, pues bueno, no ocurren esas situaciones, pero tenemos muchas compañeras en muchos territorios que están amenazadas de muerte precisamente por defender el agua, la tierra, la vida, los alimentos, en fin, un medio de vida, ¿no? Y nada más, pues un lema es un poco también, pues muchas pequeñas granjas, grandes soluciones. Y nada más, gracias. Un gran lema, que lo hacemos nuestro, por supuesto. Bueno, pues nada, nos veremos en breve, esperamos, y ya os avisaremos para el nuevo tema que vamos a preparar para seguir debatiendo con todas las que queráis de FAC. Y quedas invitada tú también, Belén, si quieres debatir con nosotras sobre otros temas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pues venga. Muchas gracias. Gracias, Belén. Gracias. Muchas gracias, súper interesante. Gracias. Gracias. Muy interesante. Además, da para un montón de... Muchas gracias. Gracias. Ángeles, una pregunta. Luego estos temas, es que no me enteraba muy bien del formato este de los debates. Luego los temas que vamos debatiendo, ¿se trabajan como en distintos grupos de trabajo o cómo se va a hacer luego? Bueno, esto es, la idea era ir formándonos mediante estos debates. Si podemos traer a gente experta, pues también la traemos, para